Samael Aún Beor. Biografía. Samael es un nombre hebreo cuya terminación el indica que es un ángel de Dios, un ser divino. Más concretamente, en los tratados de astrología hebraica, compilados por primera vez por Abraham ibn Ezra en torno al año 1100, aparece Samael como el ángel regente del planeta Marte. Por otro lado, en los primeros textos hebreos en que se menciona a Samael, como en el libro etíope de Enoch y en el Apocalipsis griego de Baruch, aparece Samael como un ángel caído, y es por eso que en los textos posteriores y hasta los textos medievales como el Zohar aparecerá Samael asociado al mal y a Lucifer. También, debido a ser considerado en la tradición hebraica como un ángel caído, etimológicamente algunos rabinos derivan el nombre Samael erróneamente de Sami, ceguera, o de Samma, veneno, lo cual es incorrecto, porque Samael es un nombre cabalístico, asociado en el árbol de la Cábala, en el árbol sefirótico, a Geburá, por lo que debe traducirse por severidad de Dios o fuerza de Dios. Véase la Cábala Sagrada de Arthur Edward White, página 255. Por tanto, y como conclusión de lo anterior diremos que de acuerdo con la tradición hebraica, Samael sería un ángel de Dios, el ángel del planeta Marte, pero también sería uno de los ángeles que cayeron en la revuelta angélica de todas las religiones, también descrita por Milton en su obra El paraíso perdido. Hasta aquí lo que nos dice la tradición hebrea sobre Samael. Pero nosotros debemos añadir que más allá de lo anterior, algo nuevo sucedió en este tiempo, en el pasado siglo XX, y sucedió que un hombre llamado Víctor Manuel Gómez Rodríguez, nacido en Bogotá, Colombia, en 1917 y fallecido en México en 1977, afirmó ser la encarnación de Samael, el ángel caído, y afirmó también que así como un día cayó, esta vez vino con el firme propósito de levantarse, para convertirse otra vez en un ser divino. Y lo logró, porque lo más sorprendente es que cuando interrogamos a los que le conocieron personalmente, y fueron muchos, dan todos fe y testimonio sin lugar a dudas de su bondad, sabiduría, poder y milagros. Escuchemos lo que Samael, el quinto Dhyani Bodhisattva de la tradición sánscrita, nos dice sobre su caída angélica en su libro Las Tres Montañas, conversando con Joaco, uno de sus discípulos. Este muestra su asombro y dice: Estoy asombrado. ¿Por qué, Joaco? ¿Por qué? ¿Fui acaso el primero que cayera o el último? H.P. Blavatsky dice en La Doctrina Secreta que Samael fue el primero en caer, mas esto es simbólico. Es ostensible que soy el Dhyani Bodhisattva del quinto de los 7, y por tal motivo se dice que Samael fue el primero en caer. Afortunadamente ya estoy de pie, a pesar de haber reincidido en el mismo delito. Cuán diferente fue el caso de muchos de esos otros Dhyanis caídos en la generación animal. Recordemos a Moloch, el gran homicida, ahora involucionando espantosamente en los mundos infiernos. Recordemos a Andramelech y a su hermano Asmodeo, dos tronos precipitados al Averno. Yo creía que después de la liberación toda caída sería imposible. Te equivocas, mi estimado Joaco. En el cosmos siempre existe el peligro de caer. Solo entrando en el inmanifestado Sat, el espacio abstracto absoluto, desaparece todo peligro. Y después de escuchar lo anterior, cabe preguntarnos: ¿qué misterio hay detrás de todo esto? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Por qué se caen? Y si se caen, ¿también pueden levantarse? ¿Cómo?
¿por qué ahora? Es obvio que las respuestas no las vamos a encontrar en las religiones de hoy día, cada vez más confundidas e ignorantes sobre los misterios del espíritu. No. Para responder a estas preguntas debemos acercarnos al conocimiento esotérico, poseedor de las tradiciones herméticas que se pierden en la noche de todas las edades. Y este conocimiento esotérico dice lo siguiente: al principio y final de cada era se produce una afluencia de corrientes de energía jerárquica cósmica. Esta fuerza nueva, llamada por los iniciados la aurora de la juventud, está en actividad desde hace algún tiempo en Europa Occidental y en América. Posee vitalidad y energías nuevas, que traerán el distanciamiento del pasado y de las condiciones heredadas. Las mentes que responden a ella se aclaran. Toda oposición dentro de la atmósfera del cuerpo mental queda incapacitada para aprisionarlas en su aura rebelde. Del libro Dioses Atómicos. Hemos de decir que la nueva era de Acuario comenzó el 4 de febrero de 1962, cuando los planetas del Sistema Solar se alinearon en la dirección de Acuario. Y de acuerdo a lo narrado, efectivamente, el mundo pudo ver la rebelión de la juventud en lo espiritual, sexual, social, artístico, impulsada por una nueva energía que desgraciadamente pocos supieron canalizar hasta su despertar interior. Uno de esos pocos fue Víctor Manuel Gómez Rodríguez, bodhisattva de Samael Aum Beor. Escuchemos las palabras del inicio de su vida en ese mismo libro Las Tres Montañas. No está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales. Negarlo sería un absurdo. Aunque a muchos les parezca algo insólito e increíble, el hecho concreto de que haya alguien en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que yo soy uno de esos. Después de todos los consabidos procesos natales, muy limpio y hermosamente vestido, deliciosamente fui colocado en el lecho materno junto a mi madre. Cierto gigante muy amable, acercándose a aquel sagrado lecho, sonriendo dulcemente, me contemplaba. Era mi padre. Huelga decir claramente y sin ambajes que en el amanecer de cualquier existencia andamos originalmente en 4 patas, luego en 2 y por último en 3. Obviamente la postrera es el bastón de los ancianos. Mi caso en modo alguno podía ser una excepción a la regla general. Cuando tuve 11 meses quise caminar, y es evidente que lo logré, sosteniéndome firmemente sobre mis 2 pies. Todavía recuerdo plenamente aquel instante maravilloso en que, entrelazando mis manos sobre la cabeza, hiciera solemnemente el signo masónico de socorro. Elai Bene Al-Maná. Y como quiera que todavía no he perdido la capacidad de asombro, debo decir que lo que sucedió entonces me pareció maravilloso. Caminar por vez primera con el cuerpo que a uno le ha dado la madre natura es fuera de toda duda un prodigio extraordinario. Muy serenamente me dirigí hasta el viejo ventanal desde el cual podía verse claramente el abigarrado conjunto de personas que aquí, allá y acullá aparecían o desaparecían en la calleja pintoresca de mi pueblo. Agarrarme a los barrotes de tan vetusta ventana fue para mí la primera aventura. Afortunadamente mi padre, hombre muy prudente, conjurando con mucha anticipación cualquier peligro, había colocado una malla de alambre en la balaustrada a fin de que yo no fuese a caer a la calle. Ventana muy antigua de un alto piso. Cuánto la recuerdo. Vieja casona centenaria donde diera mis primeros pasos. Ciertamente en esa deliciosa edad amaba los encantadores juguetes con que los niños se divierten, mas esto en modo alguno interfería con mis prácticas de meditación. Por esos primeros años de la vida en que uno aprende a caminar, acostumbraba a sentarme al estilo oriental para meditar. Entonces, estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones y es ostensible que me visitaban muchas gentes de los antiguos tiempos. Cuando concluía el éxtasis inefable y retornaba al estado normal, común y corriente, contemplaba con dolor los muros vetustos de aquella centenaria casa paternal
donde yo parecía, a pesar de mi edad, un extraño cenobita. Cuán pequeño me sentía ante esos toscos murallones. Lloraba, sí, como lloran los niños. Me lamentaba diciendo, otra vez en un nuevo cuerpo físico, cuán dolorosa es la vida. ¡Ay, ay, ay! En esos precisos instantes acudía siempre mi buena madre con el propósito de auxiliarme, al tiempo que exclamaba, el niño tiene hambre, tiene sed, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás he podido olvidar aquellos instantes en que, alegre, corría por los solariegos corredores de mi casa. Entonces me acaecían insólitos casos de metafísica trascendente. Me llamaba mi padre desde el umbral de su recámara. Yo le veía en ropas de dormir, y cuando intentaba acercarme a él, se esfumaba perdiéndose en la dimensión desconocida. Empero confieso sinceramente que este tipo de fenómenos psíquicos me era muy familiar. Entraba sencillamente en su alcoba y al verificar en forma directa que su cuerpo físico yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba, me decía a mí mismo lo siguiente. Lo que sucede es que el alma de mi padre está fuera porque su cuerpo carnal en estos momentos está durmiendo. Fui siempre un adorador del sol, y tanto al amanecer como al anochecer subía sobre la techumbre de mi morada, porque entonces no se usaban las azoteas, y sentado al estilo oriental como un yoguín infantil sobre las tejas de barro cocido, contemplaba al astro rey en estado de éxtasis, sumiéndome así en profunda meditación. Buenos sustos se llevaba mi noble madre viéndome caminar sobre la morada. Siempre que mi anciano padre abría la vieja puerta del guardarropa sentía como si me fuese a entregar aquella singular chaqueta o casaca de color púrpura en la que lucían dorados botones. Vieja prenda del vestir caballeresco que usara con elegancia en aquella mi antigua reencarnación en la que me llamara Simeón Bleller. A veces se me ocurría que entre ese armario viejo pudieran también estar guardados espadas y floretes de los antiguos tiempos. No sé si mi padre me comprendía. Pensaba tal vez que pudiera entregarme objetos de esa antepasada existencia. El anciano me miraba y en vez de tales prendas me entregaba una carreta para que con ella jugara, juguete de dichas inocentes en mi infancia. Enseñado en buenos modales, confieso francamente y sin ambajes que fui educado de acuerdo con la religión oficial de mi pueblo. Travesear con alguien por el desván en plena liturgia siempre me pareció abominable. Desde niño tuve el sentido de veneración y respeto. No quise jamás encogerme de hombros en pleno culto. Nunca me agradó escabullirme de entre mis sagrados deberes, ni reírme ni burlarme de las cosas santas. Sin querer ahora enredarme entre espinas y zarzales, debo tan solo decir que en tal secta mística, no importa cuál sea su nombre, encontré principios religiosos comunes a todas las religiones confesionales del mundo. Pero sucedió que a los pocos años sus padres se separaron, y el niño quedó viviendo con su padre y su madrastra, sufriendo maltratos y palizas que quedaron grabados en su cuerpo físico, hasta que a la edad de 12 años no le quedó más remedio que marcharse de casa y vivir en la calle. Fue una juventud dura la que le tocó vivir, y él mismo comentaba que al principio no entendió por qué se le hizo vivir una infancia y juventud tan duras, pero más tarde en el tiempo, al tener que enfrentarse a las duras pruebas de la iniciación, comprendió lo mucho que le había servido a hacerse fuerte en aquellas primeras etapas de la vida. Escuchemos sus propias palabras hablando de las duras disciplinas que aplicaban los gurujís de los tiempos idos. Y no me pesa haber caminado sin dinero países enteros. No me pesa haber sufrido la tormenta y los huracanes. No me pesa haber llegado a pueblos donde nadie me conocía y sin un céntimo en la bolsa. Así empecé, y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural. Mi padre, que está en secreto, quiso y así empezar, y así empecé. A otros les ha tocado empezar así, porque su gurú así lo ha establecido para su vida. Conozco el caso de un gurú
de ojos negros penetrantes, de mostachos negros. Organizó a sus discípulos para una caravana. Recorrió países enteros para llegar a Persia, desde Rusia. Caminar por ahí entre la nieve, mujeres, hombres, unos con el pie descalzo, sangrando, durmiendo en las montañas, expuestos a los lobos, firmes en la disciplina. Llegaba a ese país de Persia, sencillamente para encontrar una casa desocupada donde... Tontería, diría cualquiera. ¿Cómo es posible un viaje con un grupo de personas que están sufriendo a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche, en las selvas, expuesto a los lobos del invierno? ¿Con qué objeto? Congruente parecería. Para llegar por último a una casa que había alquilado, pues para eso no se necesita de todo eso. Se podría haber hecho el viaje de un maravilloso automóvil o en un avión. El gurú sabía lo que hacía. Si el discípulo va a la derecha, el gurú lo jalaba a la izquierda. Si jalaba el discípulo a la izquierda, el gurú como al caballo le jalaba las riendas para que mirara hacia la derecha. Y a sufrir un poco. Sus discípulos se forjaron desde un principio en la dura disciplina y resultaron magníficos. A mí me tocó también forjarme en principio en esa dura disciplina. Mi padre está en secreto así lo hizo. No lo había entendido. Mucho más tarde en el tiempo lo entendí. Que él había seguido conmigo el mismo proceso que han seguido todos los gurús de los tiempos, sometiendo a los estudiantes primero que todo a esas duras pruebas. No hay duda de que fueron magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron. Y esa dura vida que le tocó vivir no mermó sus anhelos espirituales. Por el contrario, ahora con 16 años, buscaba con ansias el camino secreto. Sin ufanarme en modo alguno con tan delicadas y múltiples inquietudes de tipo filosófico y metafísico, confieso francamente y con toda sinceridad que aún no había llegado a las 16 primaveras de mi actual existencia, cuando ya me hallaba enfrascado en muchas materias de enjundioso contenido. Con ansias infinitas, me propuse analizar detalladamente los problemas del espíritu a la luz de la ciencia moderna. Muy interesantes me parecieron por aquella época los experimentos científicos del físico inglés William Crookes, descubridor insigne de la materia en estado radiante y del talio, ilustre miembro de la Real Sociedad Británica. Sensacionales me parecieron las famosas materializaciones del espectro de Katie King en pleno laboratorio, tema planteado por Crookes en su medida de la fuerza psíquica. Enseñado en buenos modales y sin ensayarme en la oratoria para recitar en público, a los 17 años de edad dictaba conferencias en la Sociedad Teosófica. El diploma teosofista lo recibí de manos de Ginara Hadassah, ilustre presidente de aquella augusta sociedad que en buena hora conociese personalmente. Seguro de mí mismo en mi carácter, estaba entonces muy bien informado sobre los extraños y misteriosos golpes de Rochester, los clásicos fenómenos psíquicos de la granja de los Eddy, donde nació la misma sociedad teosófica. Había acumulado muchos datos relacionados con aquellos trípodes evocadores de las pitonisas de los antiguos tiempos. Sabía de casas encantadas y de apariciones post-mortem y conocía a fondo todos los fenómenos telepáticos. Incuestionablemente, con tantos datos metafísicos en mi pobre mente acumulados, me había convertido en un erudito muy exigente. Sin embargo, quise muy sinceramente formar el corazón con el buen criterio teosofista y por ello me engolosiné con las obras que hallé en la rica biblioteca. Venero inagotable de sabiduría divinal, descubrí con asombro místico en las doradas páginas de La Doctrina Secreta, obra extraordinaria de la venerable gran maestra Elena Petrovna Blavatsky, la sublime mártir del siglo XIX. Agotados los teóricos estudios de tipo teosófico, practiqué con intensidad Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, etcétera, etcétera, etcétera.
Múltiples beneficios psíquicos obtuve con las yogas prácticas preconizadas por esa venerada institución. Como quiera que la meritísima maestra H.P.B. consideró siempre a la Hatha Yoga como algo demasiado inferior, me es dable manifestar que jamás me interesé por tal rama de la yoga indostánica. Mucho más tarde en el tiempo fui invitado a una gran asamblea de la venerable Gran Logia Blanca, donde en plena ágora se calificó a la Hatha Yoga como auténtica magia negra. Y tras estudiar y practicar las enseñanzas teosóficas, a los 18 años entra en contacto con la Escuela Rosacruz. «18 primaveras de adolescente ya tenía en el camino de mi actual reencarnación, cuando hubo de concedérseme el alto honor de ingresar a la Escuela Rosacruz Antigua, institución benemérita en buena hora fundada por el excelentísimo señor Dr. Arnoldo Krum Heller, médico coronel del glorioso ejército mexicano, veterano ilustre de la Revolución Mexicana, insigne catedrático de la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania, notable científico, extraordinario políglota. Impetuoso muchacho, me presenté con cierta altivez en aquella aula lucis, entonces regentada por un ilustre caballero de esclarecida inteligencia, y sin andarme en muchos cumplidos por los aires, confieso francamente y sin ambajes que empecé discutiendo y concluí estudiando. Arrimarse al muro, arrinconarse en la esquina de la sala robado en éxtasis, después de todo me pareció mejor. Huélgame decir en gran manera y sin mucha prosopopeya que, empapado en muchas intrincadas teorías de injundioso contenido, solo anhelaba con ansias infinitas encontrar mi antiguo camino, la senda del filo de la navaja. Excluyendo cuidadosamente todo pseudopietismo y vana palabrería insubstancial de charla ambigua, definitivamente resolví combinar teoría y práctica. Sin prostituir la inteligencia al oro, preferí ciertamente prosternarme humildemente ante el demiurgo creador del universo. Riquísimo venero inagotable de esplendores exquisitos encontré gozoso en las magníficas obras de Krum Heller, Hartmann, Eliphas Levi, Steiner, Max Heindel, etcétera, etcétera, etcétera. Sin verborrea alguna, seriamente, sinceramente, declaro enfáticamente que por aquella época de mi actual existencia me estudié ordenadamente toda la biblioteca Rosacruz. Con ansias infinitas buscaba en el camino a un viandante que poseyese algún bálsamo precioso para sanar mi adolorido corazón. Sufría espantosamente y clamaba en la soledad, invocando a los santos maestros de la Gran Logia Blanca. El gran Kabir Jesús dijo: «Golpead y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis». En nombre de eso que es lo real, declaro lo siguiente: cumpliendo con las enseñanzas del Evangelio cristiano, pedí y se me dio. Busqué y hallé, golpeé y se me abrió. Tratándose de estudios tan largos y complejos como son esos de los Rosacruces, es incuestionable que el temario en modo alguno cabría dentro del estrecho marco del presente capítulo. Por ello, me limitaré a sintetizar y concluir. Chakra frontal. Se desarrolla con la entonación de la vocal I así. Y... Facultad clarividencia. Chakra laríngeo. Se desarrolla cantando la vocal E, así. Facultad oído mágico. Chakra cardíaco. Se desarrolla vocalizando la letra O, así. O. Facultades, intuición, desdoblamientos astrales, etcétera, etcétera. Chakra umbilical. Se desarrolla entonando la vocal U, así. U. Facultad telepatía. Chakras pulmonares. Se desarrolla cantando la letra A así. A. Facultad recordación de existencias anteriores. I, E, O, U, A es el orden de las vocales. Con estas letras se forman todos los mantrams. Decía el Dr. Krum Heller que una hora diaria de vocalización era mejor que leer 1.000.000 de libros de pseudoesoterismo y pseudoocultismo. Yo entonces inhalaba con avidez suprema el prana cristónico, el aliento vital de las montañas, y luego exhalaba lentamente haciendo resonar la correspondiente vocal. Manifiesto para mayor claridad que cada vocal iba precedida de una inhalación, y que solo resonaba al exhalar. Es obvio que inhalaba por las fosas nasales y que exhalaba por la boca. Resultados concretos. Todos mis chakras astrales o centros magnéticos intensificaron su actividad vibratoria, rotando positivamente de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj visto, no de lado, sino de frente.
Ejercicio retrospectivo. Con mucha didáctica nos enseñó el profesor cierto ejercicio retrospectivo maravilloso. Nos aconsejó jamás movernos en el lecho en el instante del despertar, explicándonos que con tal movimiento se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos. Es incuestionable que durante las horas de sueño, las almas humanas viajan fuera del cuerpo físico. Lo importante es no olvidar nuestras experiencias íntimas al regresar al cuerpo. Nos indicó practicar en ese preciso momento un ejercicio retrospectivo con el inteligente propósito de recordar hechos, ocurrencias y lugares visitados en sueños. Indudablemente y sin exageración alguna, me es dable poner cierto énfasis para aseverar solemnemente que cada uno de mis chakras astrales se desarrolló extraordinariamente, intensificándose por ese motivo las percepciones de tipo clarividente, clariaudiente, etcétera, etcétera, etcétera. Retirada. Poco antes de retirarme de aquella benemérita institución, clamó aquel profesor diciendo que ninguno de los de aquí presentes se atreva a autocalificarse de Rosacruz, porque todos nosotros no somos sino simples aspirantes a Rosacruces. Y luego añadió con gran solemnidad: Rosacruz es un Buda, un Jesús, un Moria, un KH, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas y otras prácticas que él mismo relata en sus diferentes libros, se desarrollaron extraordinariamente sus chakras y sus percepciones extrasensoriales. Pero a pesar de haberse leído toda la biblioteca teosófica y Rosacruz, y a pesar de haber desarrollado sus facultades extrasensoriales, seguía sin encontrar el camino secreto, la senda que nos conduce al íntimo, al ser, a la plenitud y la felicidad. Por lo que en ese momento decide abandonar todas esas escuelas y entregarse a la meditación. Flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del Mar Caribe. Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura a todo aquel séquito difícil del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del cero radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo al maestro secreto. Sin ambajes, confieso y con entera sinceridad que yo tomé muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua que a la letra dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Obviamente buscaba al íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación, le rendía culto. Sabía que dentro de mí mismo, en las ignotas reconditeces de mi alma, le hallaría, y los resultados nos hicieron esperar mucho tiempo. Más tarde en el tiempo, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares. Empero, doquiera que fuese, continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en mi lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera, piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiese distraerme. Después me embriagaba con el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas son perecederas. El íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios que jamás pueden ser olvidados. Esto lo saben bien los divinos y los humanos. En momentos en que escribo estas líneas, vienen a mi memoria el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo planetario, hincado humildemente, clamando con gran voz, llamé al íntimo. El bendito traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir hacia mí con paso triunfal. Vestido con céfiro precioso y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable. Le contemplé dichoso. En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los hierofantes. Todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza de felicidad. En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el Apocalipsis de San Juan. Empuñaba el Señor con gran firmeza la vara de Mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas.
tomándome en sus brazos, cantó el venerable con voz de paraíso diciendo cosas que a los seres terrenales no les es dable comprender. El Señor de Perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de este mundo. Así fue como me acerqué al íntimo por el camino secreto de la meditación interior profunda. Ahora parlo porque... Y fue su contacto con el íntimo, con su ser, con Samael, lo que trajo un cambio radical en su vida. En primer lugar, conoció quién era él, un bodhisattva caído, el alma humana del ángel Samael, y comprendió que debía levantarse de nuevo y unirse con su íntimo. En segundo lugar, se le dijo que debía escribir la enseñanza, el mapa del camino, para que los que quisieran pudieran también levantarse. Y en tercer lugar, se le dijo que habría de formar una nueva cultura, una nueva civilización, y para ello habría en su momento de conducir un éxodo con todos aquellos que se hubieran levantado o que estuvieran tratando de levantarse. Estaba entrando al camino iniciático y estaba empezando a sufrir las rigurosas pruebas del camino por aquel tiempo. Su joven esposa, con la que tenía 2 niños de corta edad, no quiso saber nada de todo eso, ni apoyarle en su misión, ni seguirle, y con gran dolor de corazón hubieron de separarse. Comienza entonces a viajar curando y enseñando por los pueblos por donde pasa, y en su caminar conoce a Arnolda Garro, Litelantes, que se convertirá en su esposa sacerdotisa, y con la que vivirá el resto de su vida. Era el año de 1946 y él tenía 29 años por aquel tiempo. Con ella comienza a trabajar en los misterios del fuego y entra en las iniciaciones de misterios mayores, a la par que comienza a escribir sus primeros libros. Escuchemos sus palabras en el libro de las 3 montañas sobre la primera iniciación de misterios mayores. Cuando la erótica serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despertó para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba a lo largo del canal medular espinal, sentí entonces mucha sed y un dolor muy agudo en el coxis que me duró varios días. Entonces fui agasajado en el templo. Jamás he podido olvidar aquel gran evento cósmico. Por aquella época, yo moraba en paz en una pequeña casa a la orilla del mar, en la zona tropical de las costas del Caribe. El ascenso del Kundalini de vértebra en vértebra se realizó muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Cada vértebra es muy exigente. De esto podemos inferir difíciles pruebas. Como corolario afirmamos, no es posible el ascenso del Kundalini a tal o cual vértebra si para ello no llenamos las condiciones morales precisas. En los mundos superiores a estas 33 vértebras espinales se las denomina con términos simbólicos como los siguientes: cañones, pirámides, cámaras santas, etcétera, etcétera, etcétera. El místico ascenso de la flama del amor de vértebra en vértebra y de chakra en chakra a lo largo del canal medular se realizó ciertamente sobre la base de la magia sexual, incluyendo la santificación y el sacrificio. El Mahatma asistente me brindó auxilio conduciéndome el fuego sagrado desde el hueso coccígeo, base de la espina dorsal, hasta la glándula pineal, situada, como ya es sabido por los médicos, en la parte superior del cerebro. Posteriormente, aquella gran alma hizo fluir con gran maestría mi fuego erótico hasta la región del entrecejo. La primera iniciación del fuego devino como corolario cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes hizo contacto con el átomo del Padre en el campo magnético de la raíz de la nariz. Fue ciertamente durante la ceremonia mística de la Última Cena cuando se fijó la fecha cósmica de la iniciación. Yo aguardé con ansiedad infinita fecha y hora de la iniciación. Se trataba de un 27 sacratísimo. Quería una iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de Chapultepec, o como es otra que Ginés de Lara, el Deva reencarnado, tuviera en aquel Santa Sanctorum o Aditya de los caballeros templarios en la noche extraordinaria de un eclipse de luna. Pero mi caso fue ciertamente muy diferente, y aunque parezca increíble, la noche de la iniciación me sentí defraudado. Reposando con angustia infinita en mi duro lecho dentro de una humilde choza a orillas del mar,
Pasé la noche en vela aguardando inútilmente. Mi esposa sacerdotisa dormía, roncaba, a veces se movía en su lecho o pronunciaba palabras incoherentes. El mar, con sus olas furiosas, golpeaba la playa rugiendo espantosamente, como protestando. Amaneció y nada. ¡Qué noche de perros, Dios mío! Válgame Dios y Santa María. ¿Qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas nocturnas? Realmente no hay resurrección sin muerte ni amanecer alguno en la naturaleza ni en el hombre, sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable su luz. Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales que me hicieron exclamar: Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Al salir el sol, como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano, despertó Litelantes diciéndome: ¿se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la iniciación. ¿Cómo? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es que he pasado una noche más amarga que la hiel. ¿Qué? Exclamó Litelantes asombrada. ¿Entonces usted no trajo a su cerebro físico recuerdo alguno? ¿No se acuerda de la gran cadena? ¿Olvidó las palabras del gran iniciador? Abrumado con tales preguntas, interrogué a Litelantes diciendo: ¿qué me dijo el gran ser? Se le advirtió, exclamó la dama adepto, de que de hoy en adelante tendrá doble responsabilidad por las enseñanzas que dé en el mundo. Además, dijo Litelantes, se le vistió con la túnica de lino blanco de los adeptos de la fraternidad oculta y se le entregó la espada flamígera. Ah, ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta, mi real ser interior recibía la cósmica iniciación. Y tras esta anécdota de su primera iniciación de misterios mayores, comienza a sufrir el acoso de los médicos de Ciénaga, la ciudad donde vivía a orillas del mar Caribe, por curar con remedios naturales, y también sufre el acoso de sacerdotes de la región por escribir obras de esoterismo, hasta el punto de que le encarcelan varias veces por el delito de curar y escribir esoterismo. Así que finalmente decide trasladarse al interior, a la Sierra Nevada de Santa Marta, allí en Colombia. Es allí en la sierra que sigue curando y enseñando a los campesinos del lugar el conocimiento esotérico, que él llamará la Gnosis, y formará allí su primer grupo de discípulos. También allí en la Sierra Nevada reconstruye un antiguo templo excavado en la tierra, que llamará el Summum Supremum Sanctuarium, y que servirá como lugar de formación y centro magnético desde el que expandirá la enseñanza gnóstica por el mundo entero. En sus procesos iniciáticos sigue pasando por las iniciaciones de misterios mayores y llega a la iniciación venusta, momento en el que el adepto recibe internamente a su ser, al espíritu divino de cada hombre. Fue un 27 de octubre de 1954, en las entrañas del Summum Supremum Sanctuarium, y es a partir de ese momento que toma el nombre de su ser, Samael Aum Beor. A la par de sus procesos iniciáticos, sigue formando allí en la sierra más discípulos, que comienzan a viajar por los pueblos llevando la enseñanza gnóstica, y sigue escribiendo libros. De aquellos primeros años del camino esotérico podemos destacar obras como El matrimonio perfecto, Curso zodiacal, La revolución de Bel, Apuntes secretos de un gurú, Tratado de medicina oculta y magia práctica, Rosa ígnea, etcétera, etcétera. Escuchemos sus palabras sobre aquellos tiempos. En las vertientes tropicales de la Sierra Nevada, a orillas del Macuriba o Mar Caribe, yo hube de recapitular pacientemente los diversos procesos esotéricos iniciáticos de la tercera, cuarta y quinta iniciaciones del fuego. Allí vivía austero con cierto grupo muy selecto de estudiantes gnósticos, muy lejos de tanto sandio, panarra, pazguato del vano intelectualismo. Probos e irreprochables anacoretas gnósticos agradecidos habíanme construido con maderas de aquellos bosques sencilla morada.
Quiero evocar ahora siquiera por un momento a todos esos esclarecidos varones, algunos de los cuales en estos instantes sobresalen como notables misioneros internacionales. Desde esta mi antigua tierra mexicana os saludo, perínclitos señores de la nevada sierra sudamericana. Quiero incluir también dentro de estas mis salutaciones a sus mujeres y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos. Cuán dichoso moraba en aquel nemoroso refugio del boscaje profundo, fuera del mundanal bullicio. Entonces retorné a los paraísos elementales de la naturaleza, y los príncipes del fuego, los aires, las aguas y la perfumada tierra me entregaron sus secretos. Pero aquella labor de curar con remedios naturales a las gentes del lugar y escribir libros de esoterismo siguió molestando a médicos y curas, cuyas denuncias y encarcelamientos no habían progresado. Así que comenzaron a propagar contra él acusaciones de brujerías y cosas mucho peores. Persecuciones. Cuán felices morábamos en nuestras cabañas del bosque solitario. Desafortunadamente vinieron nuevas persecuciones. Profanas gentes de las vecinas aldeas se dieron a la tarea, por cierto no muy bella, de propagar contra nos variados infundios difamatorios. La comadrería de las señoras, el embuste de los caballeros, el chirimbolo, el cachivache, la chinchorrería, asumió monstruosas figuras y se desató la tempestad. Incuestionablemente yo me convertí en el personaje central del drama contra el que fuera lanzado todo destello, chispazo, fusilazo. Ese orden de cosas se fue entonces poniendo cada día de mal en peor, y al fin surgió por ahí el acusetas, el soplón, el denunciante. Alarmada, la policía me buscaba por doquiera con órdenes categóricas de aplicarme la ley de fuga. Ciertamente no era yo para esos pobres gendarmes un simple bolinero o alborotador del pueblo al estilo de Pablo de Tarso, sino algo peor. Un brujo del Averno escapado de misteriosos aquelarres. Un pajarraco de mal agüero, un monstruo que era indispensable encarcelar o matar. Una noche estrellada, hallándome en estado de éxtasis, fui visitado por un Mahatma, quien tomando la palabra dijo: «Viene en tu búsqueda mucha gente armada. Tú debes irte por otro camino. No está de más aseverar con gran énfasis que yo siempre sé obedecer las órdenes de la Fraternidad Universal Blanca». Aprovechando el silencio nocturnal, bajé de la montaña por un escarpado y difícil camino. Era el año de 1955 y tenía él entonces 38 años de edad. Así comenzó un duro peregrinar de 2 años por diferentes países: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, en los que va enseñando a las gentes el camino espiritual, la gnosis, a la vez que escribe libros que envía por correo a Colombia para su impresión. Y como resultado de todo esto, se van formando en los citados países numerosos grupos de personas interesadas en vivir el camino esotérico. Finalmente llega a México, donde se establecerá en el Distrito Federal con su mujer y sus 4 hijos, 2 varones y 2 hembras que habían ido naciendo a lo largo de los años. En 1958 entré en contacto con 2 importantes movimientos espirituales: el ALAS, Acción Libertadora de América del Sur, dirigido por el señor Francisco Propat, maestro Luxemí, y el Aryabharta Asrama en la India, dirigido por el Swami Sivananda. De esta forma, el movimiento gnóstico tomará una proyección mundial. Allí en México continúa viviendo sus procesos iniciáticos y en el año de 1962 entra internamente a los trabajos de Hermes, es decir, a la segunda montaña de la iniciación, también llamada la montaña de la resurrección.
Aclaremos que las 8 iniciaciones de misterios mayores constituyen lo que se llama en el esoterismo la primera montaña de la iniciación. Después vienen los procesos iniciáticos de la segunda montaña, los cuales están simbólicamente representados por los 9 primeros trabajos que tuvo que hacer Hércules en la mitología griega para convertirse en un dios, y están representados también por el Vía Crucis que vivió el Cristo Jesús en Tierra Santa. Son procesos como el Vía Crucis dolorosos, procesos de perfeccionamiento interno, donde el adepto baja a los mundos infiernos, también descritos por el Dante Alighieri, y baja a desintegrar sus propias abominaciones. Así describe el maestro Samael su entrada a la segunda montaña de la iniciación. Era el año de 1963. Es ostensible que nosotros, los hermanos del templo de los 2 veces nacidos, habíamos eliminado de nuestras psiquis variados elementos subjetivos, infrahumanos, empero después de haber pasado por las 8 iniciaciones, anhelábamos con todas las fuerzas del alma ingresar a los esotéricos trabajos mágicos de la montaña de la resurrección. Se nos dijo en el templo que debíamos aguardar con infinita paciencia al abad del monasterio, mas es evidente que las horas transcurrían largas y aburridoras con una monotonía insoportable. El venerable no parecía ciertamente tener prisa alguna. Algunos de esos veteranos de la primera montaña se movían por doquiera, aquí, allá y acullá, protestando impacientes por la singular demora del superior. Hay casos que sorprenden en la vida y uno de ellos fue la asombrosa entrada del abad en el templo. Todos los hermanos de la orden sagrada quedamos estupefactos, pues algunos de los nuestros ya habían perdido la esperanza de ver al maestro. Frente a la sacra cofradía habló el venerable diciendo: «A ustedes, hermanos, les hacen falta 2 virtudes que este hermano tiene». Esto dijo al tiempo que me señalaba con el dedo índice. Posteriormente, en forma dulce e imperativa a la vez, me ordenó así: «Dígales usted, hermano, cuáles son esas 2 virtudes». «Hay que saber ser pacientes, hay que saber ser serenos», exclamé con voz pausada y clara. «¿Ya ven? ¿Se convencieron?», prorrumpió el abad con gran solemnidad. Todos los adeptos, espantados y maravillados a la vez, optaron por guardar un respetuoso silencio. Incuestionablemente, todos los miembros de la congregación, a excepción mía, hubieron entonces de ser aplazados, pues solo mi insignificante persona, que nada vale, salió victoriosa en la difícil prueba. El austero hierofante me obsequió luego una hermosa naranja. Yo capturé de inmediato su honda significación. Mucho más tarde en el tiempo, hube de comparecer ante la hermandad de otro monasterio de la Fraternidad Universal Blanca, con el propósito definido de recibir instrucciones y firmar documentos. Entonces, se me previno con las siguientes palabras: «Debes cuidarte muy bien del frío lunar». Volver a la fragua encendida de Vulcano después de un largo receso me fue urgente. Aunque previamente había formado jurídicamente en Colombia el movimiento gnóstico cristiano universal, una vez en México forma también la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Estas 2 serán las instituciones con las que la enseñanza gnóstica se irá difundiendo por todo el mundo. Por otro lado, sigue escribiendo libros que envía por correo a Santa Marta, en Colombia, donde uno de sus discípulos, que posee una imprenta, los imprime y distribuye a los grupos que se han ido formando en toda Sudamérica. De los años 60 y 70 son obras como La Gran Rebelión, Psicología Revolucionaria, Los Misterios Mayores, El Misterio del Áureo Florecer, Mi Retorno al Tíbet, La Doctrina Secreta de Anáhuac, Las 3 Montañas, Si hay infierno, si hay diablos, si hay karma, etc. En total, su obra constará de unos 70 libros, incluyendo pequeños folletos. Desde que en 1956 se estableciera en el Distrito Federal con su familia, el maestro Samael no hará ningún viaje fuera de México, porque internamente se lo prohíben por su propia seguridad. En esos años se comunicará por carta con los numerosos grupos y personas que se van sumando a las filas gnósticas.
Finalmente, en el año 1975, organiza en México el primer Congreso Internacional, llamado Encuentro Internacional de la Cultura Hermética, para poder atender personalmente a las delegaciones y gentes de toda Sudamérica que desean conocerle personalmente. En dicho congreso, el maestro Samael pronunciará varias conferencias explicando el esoterismo gnóstico y realizará prácticas con los asistentes, donde muchas gentes serán testigos de las curaciones prodigiosas que realiza a varios asistentes al congreso que venían con discapacidades físicas. Contaba por entonces el maestro 58 años de edad y estaba pasando internamente por los últimos procesos de la segunda montaña, llamados también la iniciación de Job por su gran dureza. El éxito del Congreso de 1975 es tal que al año siguiente se organiza un nuevo congreso, llamado el Primer Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, que se realizó entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 1976, en la ciudad mexicana de Guadalajara. Este congreso marcará un hito en el desarrollo de la enseñanza gnóstica a nivel mundial. Al congreso acuden varios miles de personas de toda Sudamérica, así como personalidades de la cultura, como el actor Mario Moreno Cantinflas. La prensa nacional cubre el evento y los asistentes salen entusiasmados. En el congreso se trazan planes para expandir la enseñanza gnóstica hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Y el maestro Samael aprovecha también aquella reunión para conciliar las diferencias entre dos de sus discípulos, diferencias que estaban creando divisiones en los grupos de Colombia. Pero el esfuerzo de tantos años de trabajo y los duros procesos internos de la alta iniciación comienzan a pasar factura a la salud del maestro. En 1977, el maestro termina los procesos iniciáticos de la segunda montaña, la de la resurrección, convirtiéndose así en un maestro resurrecto. Estos procesos son llamados de la resurrección porque al final de estos trabajos se dice que resucita, es decir, queda establecido permanentemente dentro del adepto su espíritu divino. Resucita en el adepto su Cristo íntimo, en el argot de los primeros cristianos gnósticos. O en el argot de los alquimistas se dice que el adepto resucita su piedra filosofal. En otras palabras, ese adepto queda limpio de todo defecto y con su espíritu divino encarnado en él. Queda convertido en un hombre cristificado, en un arcángel, en un superhombre, con poderes sobre la vida y la muerte. Así pues, Samael, el espíritu divino, el ángel caído de la tradición hebraica, queda nuevamente levantado
establecido dentro de su bodhisattva, dentro de su alma humana, cuya personalidad en esta existencia se llamó Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Pero el esfuerzo por religarse con su ser, con su espíritu divino, con Samael, había sido tan grande que el cuerpo físico estaba muy dañado. Le diagnosticaron 3 úlceras de estómago que le llevan a desencarnar el 24 de diciembre de 1977. En ese momento, la gnosis se expandía rápidamente por Canadá y Estados Unidos, y poco después lo haría por Europa y Asia, bajo su dirección desde los mundos internos de conciencia. Su labor de difusión de la enseñanza estaba terminada. Ahora, como dijo él alguna vez, hay que esperar a que la levadura fermente, y esto ya depende solo de cada uno de nosotros, puesto que todos tenemos libre albedrío para aprovechar la enseñanza, despertar la conciencia y encarnar a nuestro espíritu divino, o dejar pasar esta gran oportunidad que las corrientes jerárquicas de Acuario y su avatar Samael aún peor nos han dado en este momento. Al igual que hace 2020 años, nos lo dirá el Cristo Jesús en el comienzo de la era de Cristo. Pero como siempre ocurre, con el paso de los siglos, esas enseñanzas quedaron adulteradas y desvirtuadas. Por eso era necesario mostrar de nuevo a la humanidad la senda secreta, el camino angosto y estrecho que conduce a la luz. Les dejamos para terminar con las palabras del maestro Samael en el prólogo de su libro Las 3 montañas, hablándonos precisamente del camino secreto. Sin querer en modo alguno herir delicadas susceptibilidades, debemos enfatizar la idea básica de que en el ambiente cultural espiritual de la humanidad contemporánea coexisten variadas instituciones venerables que muy sinceramente creen conocer el camino secreto y que sin embargo no lo conocen. Permítasenos la libertad de decir con gran solemnidad que no queremos hacer crítica destructiva. Enfatizamos, y es ostensible, que eso no es delito. Obviamente, y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos pronunciaríamos contra ninguna mística institución. A ningún elemento humano podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente. En términos rigurosamente socráticos, diríamos que muchos eruditos que pretenden conocer a fondo la senda del filo de la navaja, no solo la ignoran, sino además ignoran que la ignoran. No queriendo indicar o señalar organizaciones espirituales de ningún tipo y sin el ánimo de zaherir a nadie, diremos simplemente que el ignorante ilustrado no solamente no sabe, sino además no sabe que no sabe. En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto. Se le cita, se le nombra en muchos versículos, mas la gente no lo conoce. Develar, indicar, enseñar la senda esotérica que conduce a la liberación final es, ciertamente, el propósito de esta obra que tienes en tus manos, querido lector. Este es un libro más del quinto evangelio. Goethe, el gran iniciado alemán, dijo: «Toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida». Vivencias trascendentales es ciertamente lo que entregamos en este mi nuevo libro. Lo que nos consta, lo que hemos experimentado directamente. Es inaplazable trazar los mapas del camino, indicar con precisión cada paso, señalar los peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Hace algún tiempo los guardianes del Santo Sepulcro me dijeron: «Sabemos que te vas, mas antes de que te marches, debes dejarle a la humanidad los mapas del camino y tus palabras». Yo respondí diciendo: «Eso será lo que haré». Desde entonces, me comprometí solemnemente a escribir este libro. Y como al árbol se le conoce por sus frutos, y al hombre por sus obras,
Tu alma, amable lector, está ansiosa de la sabiduría divina. Te invitamos a leer las obras del quinto de los 7, el arcángel Samael, el ángel caído de la tradición hebraica, que hoy está nuevamente en pie, iniciando la nueva era de Acuario entre el augusto tronar del pensamiento.